Hoy por hoy Madrid Sierra. Bueno, pues ha llegado el momento interesante, o más interesante de los lunes, conocer nuestro interior y adentrarnos en la cuestión psicológica de la mano de dos profesionales de la talla de Soraya Vivancos y Carlos Martín, a quien saludo ya, bienvenidos. Ahora sí. Ahora ya se me oye. Podéis verlos en directo a través del streaming de Ser Madrid Sierra en Facebook ahora mismo y en persona, y así sabéis cómo son. Hoy vamos a hablar de despedidas, en una semana muy de despedidas, ya iré contando a la gente el asunto. Pero ¿por qué hablamos de despedidas en esta ocasión? Pues creemos que es algo interesante plantear primero qué es una despedida, porque existen muchos tipos de despedidas, y por otro lado, ¿por qué nos cuesta tanto despedirnos? Y soltar aquello que en muchos casos sabemos que no nos hace bien, que no nos ha hecho bien en el pasado, que está teniendo una incidencia negativa en el presente y que además el futuro puede ser mucho más halagüeño que lo que tenemos delante, ¿no? Y aún así nos cuesta mucho despedirnos. De alguna forma es que, ¿por qué es importante traerlo aquí? Porque es inherente al ser humano. Lo único que sabemos con certeza es que un día nos vamos a morir todos. Y al final el camino que vamos siguiendo, el camino vital, nos va preparando para ir cerrando e ir despidiéndonos. Y no solo, y no tiene la pretensión de que esto sea un espacio triste, ¿no? O sea, un programa triste, sino que entendamos que el hombre es continuo cambio. Y que falsamente, creyendo que nos conocemos perfectamente a nosotros, nos aferramos a lo que sí sabemos y no permitimos esos cambios que se están dando de manera continua. De sabernos despedir, y no hablamos solo de seres queridos, sino de mi vieja forma de ser, de relaciones tóxicas, de situaciones que ya han llegado a un dique seco, de muchas cosas que ya a día de hoy ya no me funcionan. Es parte de nuestro día a día y muchas veces no queremos verlo, nos enganchamos en situaciones que en realidad nos están generando mucho más malestar del que deberían, y creo que es importante que seamos conscientes y que podamos manejarlo de una forma que al final nos permita mejorar y ser felices de alguna manera. Pero no lo hacemos porque no queremos o porque no sabemos. Pues también para todo hay que saber. Pues aquí se juntan varios factores. Por un lado yo diría que están los factores orgánicos o biológicos y por otro lado los factores culturales. Ayer justamente leía una entrevista de Joan Hari en el Confidencial, probablemente lo esté pronunciando mal, que hablaba sobre por qué las personas dejamos en un mundo como en el de ahora de prestar atención, y se hablaba de que no solo las pantallas son las que hacen que nuestro nivel de atención haya disminuido, pero a nivel mundial. No había diferencias significativas entre distintas países pobres o países ricos. Y yo creo que esto tiene un poco que ver también con esto. Vivimos en un mundo muy rápido, en el que queremos que todo sea ya de forma inminente y que pasemos página, ¿no? Y no se cuida el punto de la despedida. No cuidamos el despedirnos, el dejar la situación bien cerrada. Esto en Gestalt lo explica muy bien, el cerrar esa Gestalt que ha quedado abierta. Desde el punto de vista biológico, el cerebro es un órgano muy conservador. Nos gusta el hábito, nos gustan las rutinas, no nos gustan que se nos interrumpan. Y como ejemplo podríamos poner la pandemia, ¿no? Cuando no podemos salir a caminar, perdón, estoy un poco pachuchillo. No podemos caminar, no podemos ver a la gente. Entonces, desde el punto de vista de la rutina y del hábito, nos cuesta decir adiós, romper, soltar una situación. Y por otro lado, estaría también el efecto de lo mal que toleramos la incertidumbre. No nos gusta pensar en el futuro sin esas rutinas, sin esos hábitos y sin una cuadrícula perfectamente hecha. Con lo cual, entre que vivimos en un mundo muy rápido y que nos cuesta tolerar la incertidumbre, decir adiós a veces se convierte en una auténtica pesadilla. Decía Soraya, por ejemplo, en las relaciones de pareja, cuando sabemos que ya no hay nada más que rascar en esa situación, sabemos que nos está generando un impacto muy negativo, pero aún así somos incapaces de cerrarlo de una manera, digamos, asertiva, óptima y eficaz.
¿Cuándo conviene decir adiós que no lo hacemos? ¿Cuándo conviene? Cuando atendemos a las señales. Es decir, hay señales que nos están avisando de que hay algo que ya no funciona, de que hay algo que ha llegado a lo mejor a darnos, porque a lo mejor no todo tiene que ser negativo, sino que llegamos a una situación en donde ya no hay más crecimiento. Entonces, cuando nos notamos que pues a nivel físico nos notamos mal, emocional, o notamos que el malestar que nos genera lo que hagamos es muy superior a los beneficios que obtenemos, es un claro mensaje de que tenemos que soltar. Pero paradójicamente, muchas veces nos enganchamos además a personas, a relaciones o a situaciones que en realidad son muy negativas y tóxicas. Y aunque así lo son y podemos ser conscientes por los resultados que nos genera, de alguna forma como a su vez nos están limitando la autoestima, nos están afectando, nos hace dependientes de este tipo de situaciones, porque sentimos que si lo dejamos a lo mejor no vamos a ser capaces de encontrar a alguien mejor, no vamos a ser capaces de encontrar algo mejor, no somos suficientemente buenos o buenas para. Entonces es esa incertidumbre de la cual hablaba Carlos, que muchas veces nos juega un papel saboteador sobre nuestro crecimiento personal y nuestro bienestar. Entonces es leer las señales. Hay muchas señales que tenemos que poder identificar y es importante pararse, no vivir en piloto automático, para darse cuenta con una sencilla pregunta a veces que requiere de una reflexión profunda de ¿qué me sobra en mi vida? ¿Qué me sobra? O sea, de todo lo que yo tengo, ¿qué podría ser algo accesorio, ¿no? Porque imaginémonos la metáfora de que estamos subiendo una montaña y que a medida que vamos avanzando vamos recopilando objetos que sentimos que nos pueden servir en el momento ese oportuno que lo cogemos o que nos puede llegar a servir. Pero seguimos avanzando, seguimos recogiendo esos objetos y llega un momento que es tan pesada nuestra mochila que no podemos seguir y no sabemos cómo avanzar. Y la única forma de poder hacerlo es soltar todo lo que no tiene sentido y que se ha quedado obsoleto. Si todos nos hiciéramos esa pregunta y aplicáramos esa solución, qué bien Claro, nos iría. a veces no es sencillo, pero eso no significa que sea imposible. Por ejemplo, de las despedidas que más pueden doler, la pareja, un familiar o una persona llegada que fallece, y algo que vemos en la consulta y que está generando mucho desgaste emocional es estar en un trabajo en el que, como decía Soraya, nuestro cuerpo nos está empezando a decir que esto no nos está sentando bien. Bien, porque hay problemas de moving que son muy difíciles de detectar y diagnosticar dentro de una empresa. Bien, porque pues el trabajo requiere la mayor parte del día estar fuera de casa, con un sueldo que en muchos casos te dicen es que no puedo dejar este trabajo porque es que vivo al día, no puedo hacer esa transición. Y lo importante que es el saber dirigirse a uno mismo, hablar consigo mismo y decir qué sentido tiene todo esto. Probablemente sea, o el cerebro siempre se pone en lo peor y pensamos que dejar un trabajo sin tener otro es ciertamente arriesgado, y lo creo así. Pero la alternativa es estar en una rueda de molino. Entonces, saber detectar esas señales y centrarnos y separar lo urgente de lo importante, en muchos casos resulta crucial para lo que nos esté por venir en el futuro. ¿Y traemos ejercicios para aprender esto? Bueno, alguna cosa podemos decir, porque es verdad que al final queríamos detectar determinados elementos que nos ayuden a entender todo este proceso, ¿no? Y porque si alguna cosa daremos. Pero volviendo a lo que comentaba Carlos, muchas veces nos cuesta, porque en realidad incluso lo malo nos aporta ganancias secundarias. Por ejemplo, os pongo el ejemplo de alguien que cuando era niño pues tenía un padre muy autoritario y que todo lo que no le gustaba lo resolvía a lo mejor con gritos o incluso con golpes. Ese adulto sigue arrastrando probablemente determinados patrones de la infancia y la adultez que en su día fueron herramientas que le sirvieron para poder funcionar dentro de ese entorno tan complicado, porque no tenía otra opción, no era suficientemente maduro su cerebro como para entender cómo abordarlo de la mejor manera. Pero ahora sigue repitiendo ese patrón que funcionó en un pasado, esas herramientas que decíamos que tenemos que tirar, ¿no? Lo sigo utilizando y me sigue generando malestar, porque a lo mejor me pasa que mi jefe me grita, me trata mal, me humilla, y yo lo que hago para afrontar esas situaciones, agachar las orejas, como se dice, mirar para abajo y evitar esa situación. Pero eso es el mantenedor de la propia situación.
el que yo no sea consciente de que esa situación me hace daño y poder pararla, ya sea en los primeros estadios, que sería lo ideal, hablando con esa persona y poniendo límites, o llegando a un punto de decir, yo esto no lo consiento, me voy, lo único que hace es que seamos más dependientes y que ese dolor que sentimos casi inevitable, no evitable, ¿no? De la situación que nos está generando ese malestar se convierte en sufrimiento. Porque una cosa es el dolor que viene asociado a que algo no nos gusta o que algo nos afecta o algo... No sé, o sea, si me doy un golpe lo normal es que me duela y es un aviso para mi cuerpo y para mi cerebro, pero cuando yo no hago la lectura correcta y todos los días me doy ese golpe en el mismo sitio y me sigue doliendo, llega un momento en que eso se convierte en sufrimiento y eso sí es algo que nosotros podemos modificar. Entonces creo que es esencial que las personas se den cuenta de su vida para entender qué patrones tienen, incluso que forman parte de sí mismos o de sí mismas, que en realidad es parte del problema de ese malestar. Incluso a veces cuando nos cerramos, nos agarramos a algo y no queremos soltar, incluso relaciones muy positivas, estamos cayendo en un gran error, porque lo que ha acabado ha acabado, y por mucho que yo quiera mantenerlo, las situaciones que estoy en una situación de negación, que lo único que va a generar es que viva en un tiempo que no existe, como es el pasado, y no permitirme, por lo menos, tener la alternativa de oportunidades que permitan el que yo siga. Y a veces creemos que el no cerrar el círculo nos permite seguir vinculados a aquello que un día tuvo sentido. Y en realidad no lo tiene, porque... si lo pensamos muchas veces, a mí cuando la gente está mal y me dice, es que esa persona o lo que he vivido con ella va a ser algo que ya no voy a volver a tener. Yo le digo, indiscutiblemente eso es así, pero nunca se irá de ti, porque lo que esa persona ha aportado en tu vida forma parte de tu vida, para bien o para mal. Incluso lo malo tiene un poder sanador y tiene un poder de alguna forma de, si sabemos hacer una buena lectura, de crecimiento personal. Pero tenemos que saber entenderlo y escucharlo. Quedarnos quietos en un ejercicio quizás de, a veces como de lo que os decía, de negacionismo, de evitar que eso suceda, es una evitación de la realidad, porque lo que ha pasado y no hay vuelta atrás. Exacto. Fijaos que Albert Ellis, que fue uno de los padres de la psicología moderna, él hablaba, en sus investigaciones encontró hasta 10 ideas no realistas que compartimos las personas, que son errores cognitivos pero que tienen su sentido de por qué pensamos así. Albert Ellis decía que sus ideas se podrían resumir en 3. Necesitamos gustar a todo el mundo, que todo el mundo nos quiera. Necesitamos que el mundo sea un lugar justo y necesitamos que la vida sea fácil. Y claro, la despedida contraviene estos 3 principios a los que alguna vez nos aferramos. Claro, despedirse, pues corremos el riesgo de que no le vaya a gustar a la otra persona que nos despidamos, ¿no? Justo o injusto, pues bueno, son conceptos que los impone el ser humano, pero es que la vida, yo le digo a mis pacientes, no es ni justa ni injusta, la vida es. El concepto de justicia es algo que le aplicamos nosotros, y lo de que la vida es fácil o difícil, ¿en comparación con qué o en comparación con quién? Y claro, la despedida nunca es agradable. Yo sí que recuerdo uno de los consejos de mis abuelos, y era curioso, ellos me decían, tú siempre que te vayas de un trabajo, despídete bien. Y yo en aquel momento no lo entendía, ¿no? Y luego ya cuando te vas haciendo más mayor entiendes que la despedida y la forma de cerrar una etapa de tu vida es fundamental para lo que está por venir después. ¿Y cómo se despide uno bien de un trabajo? Pues mira, te diría ahora ya que sea un poquito más de psicología, que de una manera asertiva, porque no pretendemos que a la otra persona le guste, nuestro objetivo es cerrar, irnos. No es que la otra persona esté complaciente o no, pero siempre desde una manera asertiva no van a poder invalidar lo que nosotros sentimos. Hablaba yo antes de un trabajo, ¿no? Oye, pues puedo ser muy útil en este trabajo, pero es que me ha llegado una oferta de trabajo muchísimo mejor, donde voy a crecer, donde me voy a desarrollar, y sé que a lo mejor os puedo dejar en cuadro, pero mi deseo es este, siento que quiero irme y adiós. No todo el mundo sirve, yo por lo que estoy oyendo lo que decís ahora mismo, no todo el mundo sirve para saber despedirse de algo o de alguien, ¿no? De una situación concreta. No nos han enseñado. Y yo creo que dejar las cosas en stand-by es como una forma de mantener la esperanza. Y es el gran error. A veces cuando en terapia de pareja
tenemos que decir que es cero contacto y que no haya conexión en absoluto para que la persona pueda seguir su camino, ambas partes no lo entienden y a veces dan frases que sirven como de alivio temporal diciendo, bueno, el día de mañana ya veremos, Ya ¿no? veremos. ¿Qué pasa? A lo Sí, mejor sí, volvemos. Y yo les digo, no, estas frases te alivian temporalmente, pero te clavan el puñal todavía más hondo, porque lo que generan es una esperanza que no Pero son permite... frases que se dicen No, siempre. pero la persona Yo creo que que- sin intención muchas veces. Con buena intención. Para quedar bien. Con buena intención, Mm. pero en realidad lo que está recibiendo la persona que todavía sigue queriendo y que quiere seguir es aferrarse a eso y no le permite seguir su curso. Entonces nosotros somos seres simbólicos y necesitamos poner un final, como los cuentos, fin. Tiene que ser así. Además es una forma de darle sentido a lo que ha pasado, de darle valor. Es como en una charla cuando terminas que la gente te aplauda. Es como cuando te despides de alguien que vas a ver mañana, pero que le demuestras que es importante para ti porque le abrazas y le das 2 besos. Eso es una forma simbólica de decir que lo que hemos vivido tiene sentido. Y a veces no es centrarnos en el final, sino dar gracias por lo vivido. O sea, el despedirnos es una forma de dar gracias porque eso nos ha permitido ser quien somos hoy. Y aunque en el momento sea muy duro, es parte de ese proceso. Y es inherente a veces quedarnos en esa lucha con lo que me hubiera gustado, con lo que... Pero bueno, eso es parte de un proceso, es un duelo. Porque las despedidas, y no solo a las personas que han fallecido, muchas veces conlleva un duelo, en donde paso por la negación, por la ira, por la negociación, por la tristeza, y llego a la aceptación. Y a veces, insisto, es porque he cambiado de trabajo, he cambiado de país, pero es todo para el crecimiento, porque al final todo nos ayuda a seguir creciendo. Es verdad que no sabemos qué es lo que nos va a deparar el futuro, pero quedarnos en lo conocido muchas veces en donde ya no hay nada que podamos sacar de eso, o encima lo que podemos sacar nos genera mucho malestar, es un sinsentido, es una forma como de quitarnos oportunidades. Cuando yo sigo en una relación, ya sea laboral, ya sea emocional, que no me trae nada positivo, estoy perdiendo las oportunidades de seguir viviendo otras experiencias mucho más positivas y me quedo de forma conservadora en lo malo ya conocido. Cuando me queda lo bueno por conocer. Efectivamente, pero como decíamos antes, el cerebro es muy conservador y emocionalmente nos hace sentir cuestiones que no queremos, porque nos provoca ese miedo de alguna manera. También hay que hablar que hay despedidas felices. Mm. A ver, las haylas Menos y mal. se puede conseguir. Sí. Todo depende del concepto que nosotros le demos. Ponme un caso de despedida feliz. Pues mira, las despedidas de soltero no valen. Bueno, esas a lo mejor terminan mal incluso, algunas, pero bueno. No, pero fíjate, es una cuestión de interpretación de la situación, ¿no? Es simbólico, eso es simbólico, es darle como un simbolismo a una etapa que ha finalizado, en realidad es eso. Entonces, de alguna manera, es como celebrar lo que acaba de terminar para abrir un nuevo comienzo, porque en realidad solo nos ponemos el foco en lo que acaba, pero es que después de eso empieza algo nuevo. Y hay muchas investigaciones que hablan sobre si hay algún tipo de cambio en cerrar bien las cosas o dejarlo en puntos suspensivos. Y estas investigaciones nos hablan que las personas que cierran y le dan ese sentido y dejan las cosas bien atadas, incluso aunque implique dolor, le ayuda a sentirse mejor, más esperanzados y menos culpables cuando empieza la nueva etapa. Porque muchas veces lo que nos queda son emociones que venimos arrastrando de lo anterior. Si yo en una anterior relación no he puesto las cosas bien finiquitadas, es probable que lo que arrastre de esa relación anterior y de esa persona previa lo lleve a la siguiente. ¿Sí? Si en el duelo yo no me he permitido sentir ira por lo que ha pasado, imagínate, es lícito que una persona cuando alguien se muera diga, es que mira el dolor que me estás generando por haber tomado la decisión de no cuidarte, por ejemplo. Es normal que sientas esa ira, pero como no está bien visto, me lo trago. Y a lo mejor lo único que muestro es la tristeza. Pues poder fluir con esas emociones nos libera y nos permite pasar a la nueva etapa. Entonces no es algo opcional, lo hacemos porque no sabemos hacerlo de otra manera, pero es lo que nos facilita esa libertad. Fijaos, hablabas en un duelo, por ejemplo, enfermedades crónicas, larguísimas, terminales, que sabemos cómo acaba,
Y hay familiares que en consulta te dicen, he sentido alivio y me siento culpable por sentir alivio. Y dices, oye, Así si has es. llegado a darle ese significado de alivio, no solo para ti, sino para la persona que se ha ido, es ya un paso muy grande. Pero fíjate cómo esa parte crítica nuestra salta de forma automática y nos dice, no, oye, que está mal sentir alivio por una persona que ha Pero fallecido. eso es inevitable siempre, ¿no? No tanto como inevitable, que de alguna manera Quiero también... decir, es inevitable hasta que acuden a vosotros a plantearlo y ya les hacéis ver lo contrario. Pero lógicamente. fíjate, Luis, lo que puede llegar a doler sentirte culpable por sentir alivio porque una persona muy allegada a ti pues ha fallecido por una enfermedad crónica. Y ha dejado de sufrir. Y ha dejado de sufrir. Y hay veces que se pasan meses o incluso años con ese sentimiento de culpa, con todo lo que eso conlleva. O sea, fíjate si es importante saber despedirnos y darle un buen cierre a la situación. ¿Y nosotros cómo nos despedimos, Soraya? Venga, vamos a intentar, ¿qué hacemos nosotros? Por dejar alguna estrategia, ¿no? Pues yo creo que es importante que cada persona conecte consigo misma y se haga esa pregunta que decía al principio, ¿qué me sobra en mi vida? ¿Qué siento que puedo cambiar? Que a lo mejor me ayuda a mejorar, ¿no? Podemos escribir como forma de reorganizar ideas. Si yo siento que tengo algún duelo inconcluso con alguien, ya sea un fallecido, ya sea una persona que ha formado parte de mi vida, habla sobre ello, escribe una carta. La imaginación, como somos seres simbólicos, nos ayuda a cerrar las cosas al igual que si lo estuviéramos haciendo en lo presencial, porque como decíamos, las personas que vienen en nuestra vida, es decir, es verdad que yo, si al final Carlos por lo que sea se va a otro sitio, yo no me voy a poder despedir si es de improviso de él físicamente, pero Carlos o las personas que han formado parte de mi vida han dejado un pozo, son parte de mi vida también. Puedo hacer un ejercicio de hablar con esa persona incluso, aunque no esté. Y el soltar las cosas de alguna manera me permite como que vaciar, contactar con mis emociones y permitirme expresar todo aquello que a lo mejor en el momento no se ha expresado por miedo a la reprobación o lo que hablábamos, ¿no? Porque quizás no es adecuado o no me siento del todo cómodo, pero es una forma de legitimarme y de darme también voz y lugar y dar importancia a lo que siento. Simplemente decir que ayuda también, cuando pensamos en la despedida pensamos en una pérdida, pero no todo es pérdida. También hay algo muy importante con lo que nos quedamos y a nivel neuronal es difícil, pero no imposible que nos fijemos en qué es lo que hemos conseguido y qué nos deja o con qué nos quedamos de esa persona, de ese trabajo, de esa situación, de esa pareja, y esto es muy importante. Pues yo voy a tomar nota de todo eso y voy a aprovechar la ocasión para despedirme de vosotros, que no sé cómo calificar el momento en el que os ha puesto en mi camino. No fue bueno, pero me alegro de que así haya sido. Y que seguiremos en contacto, evidentemente. Por supuesto, y como dicen los celtas cortos, que tú eres de Valladolid, nos vemos en los bares. Yo no soy muy de bares, te advierto, pero vernos nos veremos. En un parque. Vernos nos veremos. Es una semana muy, muy intensa la que vivimos y vosotros seguiréis aquí, ¿eh? La gente tiene que saberlo, que contará con vuestros comentarios y vuestras ideas, que siempre son buenas para tener en cuenta. Soraya Vivancos, Carlos Martín, gracias por todo. Gracias a ti, Hasta pronto. Luis. Gracias a ti.